Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Estas fechas tienen muchas celebraciones. Ya un mes, más de un mes, donde hay una celebración tras otra, ¿verdad? Y no se han acabado. Todavía siguen por un poco más de tiempo. Y es necesario que nosotros estudiamos todo esto. Porque creo que se mencionaba en la predicación de mediodía, ¿verdad? No podemos participar de todas estas festividades, por más que el mundo las realice, por más que sean atractivas tal vez, porque sí, son muchas festividades que pueden resultar muy atractivas, pero aún así debemos nosotros de ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 11. Dice: Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Betlehem, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Bueno, aquí estamos leyendo la historia de estos magos que menciona aquí, ¿verdad? Que fueron a visitar a Jesús cuando nació. Y decíamos, hay tradiciones dentro de la sociedad que aparentemente tienen base bíblica, porque dentro de unos días va a haber una celebración, como se le conoce comúnmente, los Reyes Magos, ¿verdad? Reyes Magos o Santos Reyes, ¿verdad? Y pues aquí nos está hablando de unos magos, y ya vemos aquí la diferencia, porque aquí no les mencionan ni como santos ni como reyes, únicamente magos, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver ahora Lucas capítulo 2, verso 20. Vamos a leer estos versos para ahorita poder explicarlos e ir entendiendo estas narraciones. Lucas capítulo 2, verso 20. Lucas capítulo 2, el verso 20 al 23 dice, si ya lo tiene le voy a dar lectura. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús,
el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Bueno, aquí también nos está hablando, ¿verdad? Podemos decir, aquí sí nos está hablando del nacimiento de Jesús. Y nos damos cuenta la diferencia entre la lectura que hicimos en Mateo y la que hicimos ahorita en Lucas. En Mateo nos está hablando de unos magos, y aquí nos habla de unos pastores. Y bueno, podemos decir, si los juntamos, podemos confundirnos, porque si han visto, cuando hacen sus celebraciones, ponen lo que le llaman el nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué hay en ese nacimiento? Hay pastores, ¿qué más? Pastores, cuna, animales, ¿qué más? Y los reyes, bueno, magos, ¿verdad? Lo que llaman reyes magos. Y ponen todo ahí, ponen tanto a los magos, lo que ellos llaman reyes magos, y los pastores. ¿Y si estaban juntos? No. ¿Ya vimos las dos lecturas? Y no las menciona, ¿verdad? No estaban juntos. Aquí, si nos damos cuenta, es cuando Jesús había nacido. Acababa de nacer y los ángeles fueron con los pastores y les anunciaron. Aquí en el verso 8, estamos en el capítulo 2, verso 8, ahora de Lucas. Sí. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó. Bueno, el verso 8, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Sí, es decir, acababa de nacer, y dice que estaba en el pesebre. Recordemos que cuando José y María fueron para ser empadronados, no encontraron un lugar donde hospedarse, entonces se quedaron en aquel pesebre. Y el ángel está diciendo a los pastores dónde y cómo lo iban a encontrar. Algo muy diferente a lo que pasó con los magos, ¿verdad? Eso quiere decir que nos está hablando de momentos diferentes. Dentro de las tradiciones de la creencia popular, creencia general, se dice que Jesús nace el 24 de diciembre, ¿verdad? En la noche, para amanecer 25. Y los magos llegaron el 6 de enero. ¿Cuántos días pasaron? ¿O cuántos días hay del 24 al 6? Son ¿qué? 7 y 6, 13 días aproximadamente. 13 días, ¿verdad? Pero realmente ese fue el tiempo que transcurrió para que los magos llegaran con Jesús. Ya vimos las dos narraciones y son muy diferentes. Aquí el ángel le está diciendo a los pastores que lo iban a encontrar en un pesebre y envuelto en pañales, ¿verdad? Porque acababa de nacer. Pero en la narración que vimos de los magos, ellos no llegaron al pesebre, ni el ángel les dijo cómo iban a llegar y dónde lo iban a encontrar, y no lo encontraron en un pesebre. Regresamos a Mateo capítulo 2 y continuamos con la lectura. Mateo capítulo 2, ya leímos hasta el verso 11, ahora vamos a continuar la lectura a partir del verso 12. Dice, bueno, leo nuevamente verso 10, dice, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo
tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Bueno, ahorita continuamos. Pero ya nos dimos cuenta aquí otra diferencia. A los pastores, ¿dónde se les dijo que iba a estar Jesús? En un pesebre. ¿Y los magos dónde lo encontraron? No, aquí dice, y entrando en la casa. Ya no estaban en un pesebre. Quiere decir que ya había pasado tiempo. Por eso les comentaba que en las imágenes que ponen representando el nacimiento de Jesús, ahí revuelven todo y ponen pastores y ponen magos, todos juntos, ¿verdad? Todos en ese mismo momento, y no fue así. Ya vimos en Lucas que decía que se tenía que ofrecer que María circuncidó al niño después de los 8 días y se tuvo que purificar conforme a la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés? Vamos a ver Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12 y ahorita regresamos a Mateo. Levítico capítulo 12. Capítulo 12, el verso 2, dice, ya lo tenemos, Levítico capítulo 12, verso 2, hablan a los hijos de Israel diciendo, la mujer, cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Sí, entonces la mujer tenía que purificarse después de haber dado a luz. Dice aquí, 33 días, ¿verdad? Al 8º día se tenía que circuncidar el varón, el niño que había nacido, y ella permanecía en su purificación 33 días. Y dice que mientras transcurría ese tiempo no podía acudir al santuario ni tocar alguna cosa santa. Eso lo vimos, lo leímos ahorita en Lucas, que dice que circuncidó al niño al 8º día, cumpliendo con la ley. Ahora regresamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y ahora sí continuamos, verso 12. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Aquí recordemos que llegaron los magos preguntando que dónde estaba el niño que había nacido. Herodes dice que les habló en secreto para preguntarles y les dijo que cuando lo encontraran regresaran con él para que él también fuera a adorarle. Pero dice que por sueños se les dio una revelación y se les dijo que no regresaran por el mismo camino, que se fueran por otro, ¿verdad? Dice, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Aquí llegaron los magos, dice aquí que le llevaron dones, que le llevaron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Y se les dijo que no tenían que regresar a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Y esa misma noche a José
presenta un sueño donde se le ordena irse a Egipto. Esa misma, bueno, se levanta en ese momento y se va, ¿verdad? Dice que toma a María, a Jesús y se va a Egipto. Y pudiéramos preguntar, si esto hubiera pasado, la llegada de los magos hubiera pasado en el momento que Jesús nació, decimos cuando se les avisó también a los magos, entonces ¿cuándo se circuncidó el niño? ¿Cuándo se purificó María? Así como leemos esta historia, no hubo ese tiempo, ¿verdad?, para que se cumpliera lo que leíamos que marca la ley de Moisés, la purificación de los 33 días que debería de tener la mujer. Regresamos a Lucas, vamos a leerlo nuevamente, Lucas capítulo 2, porque decimos, aquí la narración es diferente, ¿verdad? Lucas capítulo 2, verso 20. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que le fuese concebido en el vientre. Y el verso 22 dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces vemos que sí se cumplieron los 33 días de la purificación, también los 8 días para circuncidar al niño. Si comparamos las dos narraciones, nos damos cuenta que entonces se está hablando de 2 tiempos diferentes. A los pastores sí se les anunció en el momento cuando nació Jesús, ¿verdad? El ángel se los dijo, ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Pero a los magos no. Los magos llegaron después. Cuando ellos llegaron, ya habían circuncidado a Jesús, ya se había purificado María, es decir, ya había transcurrido más de 33 días. Entonces no podemos revolver todo. Y porque decíamos, se dice que Jesús nació el 24 de diciembre, que también ya hemos visto que Jesús no nació en esa fecha, ¿verdad? Nació en octubre, segunda quincena de octubre aproximadamente. Pero bueno, la creencia es que nace el 24 de diciembre y el 6 de enero llegaron los magos. Pues decíamos del 24 de diciembre al 6 de enero, ¿cuántos días dijimos que son? 13. Entonces ahí no se cumplen los 33 días de la purificación de María. Ya había transcurrido más tiempo. Los magos llegaron después. Por eso veíamos en Mateo que cuando Herodes se da cuenta de que los magos se fueron por otro lado y no le avisaron, dice que ordenó matar los niños, dice de 2 años hacia abajo, y ahí dice el escritor, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces ya había transcurrido, podemos decir, más de 1 año. Los magos llegaron más de 1 año después de que Jesús había nacido. No llegaron días, a los pocos días. Ya había transcurrido pues un tiempo más largo, ¿verdad? No nos da aquí fechas, pero decíamos por la narración, nos damos cuenta que entonces esa creencia de decir que llegaron los magos y encontraron a Jesús en el pesebre es incorrecto, porque ya vimos que María, cuando ellos llegaron, dice que entraron en la casa, no lo encontraron en un pesebre. Entonces sí nos damos cuenta de los errores que hay en todas estas tradiciones. Otra de las tradiciones es precisamente esto de los magos, que así dice que eran reyes, y tratan de, bueno, dijimos, la creencia dice que son 3, tal vez basados en los regalos, porque habla de 3 regalos, 3 dones, oro, incienso y mirra, y tal vez basados en eso, se cree que fueron 3, y los presentan incluso de diferentes razas, ¿no? Un moreno,
un blanco y el otro, ¿qué color es? Bueno, que representa se llama los asiáticos, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, la raza morena, la raza blanca y asiáticos. Y tratan de darle ahí sus explicaciones, pero sabemos que la Biblia no lo menciona de esa manera. Ahí nos dice únicamente magos, no nos dice cuántos. ¿Pero qué era un mago? Actualmente escuchamos la palabra mago y ¿en qué pensamos? Son una persona que decimos hace actos de magia, o más bien son trucos, ¿verdad? Hace trucos de magia para entretener a las personas. Pero cuando la Biblia habla de magos, ¿a qué se refiere? ¿Y quiénes serán esos magos? Porque también es importante saber quiénes serán esos magos, ¿verdad? ¿Realmente eran de diferentes razas? ¿De diferentes lugares? ¿Cómo se presentan? Que incluso hubo quien llegó en un camello, en un caballo y en un elefante, ¿verdad? Tratando de hacerlo como, dicen ellos, o abarcar todas las regiones que se puedan representar en aquellos tres personajes que ellos vamos a decir, han inventado, porque pues realmente la Biblia lo menciona de forma diferente. Pero decíamos, también es importante saber quiénes eran esos magos. Vamos a ver Daniel capítulo 1, verso 3. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos. Aquí está hablando del rey Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor se lleva cautivo, invade Jerusalén, la destruye y se lleva cautivos a muchos hombres, ¿verdad? Y dice, verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Decíamos, Nabucodonosor ordena llevar, dice aquí, estos muchachos, estos jóvenes, y da las características: que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, pero también dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, enseñado en las letras y la lengua de los caldeos, es decir, jóvenes bien preparados. Entre ellos sabemos que estaba Daniel, sus tres amigos, Misael, Ananías y Azarías, ¿verdad? Y algunos otros más, porque dice que todos los jóvenes que tuvieran esas características. Y es que en esos tiempos un mago era una persona de ciencia, alguien que conocía las ciencias, como menciona aquí, y entre ellos la astronomía, bueno, o astrología, como se le menciona actualmente. Decimos, es que muchas veces las palabras se les va dando diferentes usos, ¿verdad? Actualmente la astrología, ¿qué es? Es superstición, ¿verdad? Porque habla de los signos zodiacales y de que sabiendo en qué fecha nació alguien, dicen, bueno, perteneces a este signo y tu color de la suerte es este y te va a pasar esto, y supersticiones, ¿verdad? Eso es la astrología actualmente. Y está la astronomía, que ya es la ciencia que estudia los astros. Bueno, pues en estos tiempos se les llamaba magos o astrólogos, pero eran hombres preparados, hombres que conocían ciencia. Y decíamos, entre ellos estaba Daniel, porque estos jóvenes se dedicaron al estudio, no solamente de la ciencia, sino de la palabra de Dios, para ver cuándo se cumplían las profecías. Recordamos la profecía de las 70 semanas, que
estaba anunciando los 70 años de castigo al pueblo de Israel que anunció Jeremías, ¿verdad? Y que Daniel dice que estaba estudiando y vio y oró y dijo, bueno, vamos a buscarlo aquí en el capítulo 7, no, perdón, capítulo 9, verso 2. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, también estaban estudiando las profecías para ver cuándo iban a tener su cumplimiento. Y aquí se le da esta profecía de las 70 semanas que, como sabemos, anuncian el nacimiento de Jesús. Entonces todo esto ellos lo conocían y estudiaban para saber el cumplimiento. Entonces, ¿quiénes eran los magos? Porque dice que eran unos magos que llegaron de Oriente. Cuando se cumplen los 70 años de cautividad y se les permite regresar a los judíos para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, algunos se quedaron, entre ellos Daniel. Daniel ya no regresó. Por eso aquí ya está hablando de Darío. Ya se había terminado el imperio babilónico y ya estaba el imperio de los medos y persas, pero Daniel se quedó ahí, y entre él o con él otros más, ¿verdad? Otros judíos más que conocían todo esto, y decíamos, y que se la pasaban estudiando, buscando, como dice aquí, miré atentamente en los libros el número de los años, y ellos seguramente conocían estas profecías y sabían que ya se estaba acercando el cumplimiento para la llegada del Mesías. Entonces los magos que llegaron, que leíamos ahí en el libro de Mateo, no eran de diferentes razas, eran judíos, eran israelitas que seguramente, igual que Daniel, no regresaron a su tierra, pero que sí estudiaban las profecías y se dieron cuenta que ya era el momento en el que naciera el Mesías. Por eso lo reconocieron y dijeron: venimos buscando al rey de los judíos, porque hemos visto su estrella. Es decir, ellos ya habían comprendido la profecía y se dieron cuenta que era el momento en el que naciera. Y sí, tuvieron esa señal, ¿verdad?, de la estrella que los iba guiando. No fue un ángel como en el caso de los pastores, porque a los pastores el ángel les dijo claramente dónde iban a estar. A los magos no, ellos llegaron buscando, dice, su estrella hemos visto, y llegaron buscando, preguntando, porque a ellos nadie se los dijo directamente, sino que dieron la señal y comprendieron el cumplimiento de la profecía. Entonces, estos magos eran israelitas, eran judíos que habían sido, que eran descendientes de aquellos que habían sido llevados cautivos y que ya no regresaron a su tierra, pero que comprendían bien todo esto. Y todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que entonces esas tradiciones que se celebran actualmente no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica, con la promesa de Dios para su pueblo, sino que ahora son solamente tradiciones que tratan de, sí podemos decir de entretener, ¿verdad? De entretener, ¿qué más pudiéramos decir? Podemos decir, hasta tienen un propósito ya económico, ¿verdad?, de negocio. Entonces, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Decíamos, se cree que son 3, actualmente se dice que son 3, pero, por ejemplo, al principio se decía que eran 12. Dice aquí que el escritor y teólogo del siglo III, Orígenes, dice que
él fue quien propuso que fueron 3 magos, basándose precisamente en los 3 regalos que llevaron, que ya les decíamos, oro, incienso y mirra. Pero antes se creía que eran 12. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos menciona un número. En la Biblia nos habla de magos, en plural, ¿verdad? Y si habla de magos, podemos decir fueron 2, 3, 4, 5, 10, pero fueron más de uno. Pero no podemos poner un número exacto porque la Biblia no lo menciona. Dice aquí que en las pinturas de las catacumbas de Santa Priscila, desde comienzos del siglo II, los representaban solo como nobles persas. Por otro lado, en el arte los comenzaron a presentar como reyes desde el siglo VIII. ¿Sí? Los presentaban como nobles persas. Y ya dijimos, no eran persas. Sí, se quedaron en el imperio medo-persa, pero ellos eran judíos. Porque ¿qué otro pueblo conocía las profecías? ¿Qué otro pueblo conocía, por ejemplo, las profecías de Jeremías, que era la que estaba estudiando el profeta Daniel cuando se le dio la revelación de las 70 semanas? ¿Qué otro pueblo? Ninguno. ¿Qué otro pueblo pudo haber conocido las profecías de Daniel? Esta que está en el capítulo 9, donde se hace la promesa del nacimiento de un Mesías. Ningún pueblo, nadie conocía nada de eso, ¿verdad? Solamente el pueblo de Israel. Entonces, aunque dice que en las catacumbas de Santa Priscila se les representaron como nobles persas, pero eso ya fue imaginación, porque dice que llegaron del oriente. Entonces ellos se imaginaron que tal vez fueron persas, y dice que los presentaron como nobles, y ya después en el siglo VIII se les comenzó a representar como reyes, y este es el nombre con el que se les conoce actualmente, ¿verdad? Los Reyes Magos. Cuando estos hombres pues eran, podemos decir, siervos de Dios, conocedores de las promesas. Por eso también llevaron esos 3 regalos, esos 3 dones, que actualmente se usa para decir, bueno, hay que regalar juguetes, hay que regalar cualquier cosa para entretener solamente, ¿verdad? Pero estos magos llevaron sus regalos, sus dones, con un propósito. El primero que decíamos que se menciona es el oro. ¿Por qué le habrán llevado oro? Bueno, podríamos decir pues, como un presente, ¿verdad? Para una ayuda económica solamente, ¿no? Porque el oro siempre se le ofrece a los reyes. ¿Y qué dijeron los magos cuando llegaron? Preguntando. Vamos a regresar a Mateo capítulo 2, verso 2. Mateo capítulo 2, verso 2. Dice el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos lo reconocían como el rey. ¿Y por qué lo reconocían como rey? Porque sabían que era descendiente del rey David, porque así estaba en las profecías. Y decíamos, ellos como judíos conocían las profecías, conocían de quién iba a ser descendiente el Mesías que se les había prometido. Por eso llegan preguntando por el rey de los judíos. Y al reconocerlo como rey, le están llevando como presente oro. ¿Sí? También vimos que le llevaron incienso, ¿verdad? ¿Qué es el incienso? Dios le ordena a Aarón fabricar incienso y le da los ingredientes para hacerlo. Le menciona qué ingredientes tiene que usar y dice que lo tenía que usar únicamente en el templo.
como un perfume que se le ofrecía a Dios, y estaba prohibido que alguien hiciera uno igual y ofrecerlo en otro lugar, o dice para uso personal, que alguien dijera, bueno, yo voy a hacer un incienso como el que se usa en el templo y lo voy a poner en mi hogar. Estaba prohibido, ¿verdad? Porque ese incienso era exclusivo para ofrecérselo a Dios. Ese incienso el sacerdote lo tenía que quemar, todos los días tenía que entrar al templo y ofrecer el incienso allí en el altar, ¿verdad? ¿Y qué está representando el incienso? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Apocalipsis capítulo 5. El verso 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ese incienso estaba representando las oraciones que se elevaban a Dios y que el sacerdote tenía que ofrecerlo. ¿Y qué es lo que hace Jesús con nuestras oraciones? Él las presenta ante nuestro Padre, ¿verdad? Porque nosotros no podemos llegar a Dios directamente. Por eso Él mismo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Porque Él es el que lleva nuestras oraciones ante Él, como un sacerdote, como aquel sacerdote que quemaba el incienso en el tabernáculo. Ahora Jesús lleva ese incienso, esas oraciones, ese perfume ante nuestro Padre Celestial. Entonces están reconociendo otro de los oficios que tenía o que tenía que practicar nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el de rey a través del oro, y ahora también el de sacerdote a través del incienso, ¿verdad? ¿Qué más le llevaron? Mirra. ¿Y qué es la mirra? La mirra, dice aquí, es una sustancia aromática y aceitosa utilizada para embalsamar un cuerpo. ¿Mande? Para embalsamar un cuerpo. La mirra se usaba para embalsamar un cuerpo. Vamos a ver Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, el verso 39. (19:39) dice: y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Llevaron, bueno, aquí nos habla de Nicodemo, que llevó mirra para preparar el cuerpo de Jesús y poderlo sepultar. Después, ¿verdad?, las mujeres también llevaron mirra, que fue cuando llegaron y ya no encontraron el cuerpo. Decimos, esta mirra se usaba para embalsamar los cuerpos, para una especie de preparación para sepultarlos. Entonces, ¿por qué le habrán ofrecido mirra? Porque sabían que se iba a ofrecer en sacrificio. Lo dice la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y se le quitará la vida al Mesías. Entonces, con esos dones, con esos regalos, los magos estaban anunciando los oficios de nuestro Señor Jesucristo, las funciones que iba a desempeñar como rey, como sacerdote, y también ofreciéndose en sacrificio. Muy diferente a lo que como se trata de celebrar actualmente, ¿verdad? Decíamos, con juguetes, con cosas para entretenimiento solamente, y se toma ahora ya nada más como un pasatiempo, como una forma de divertirse,
y nos damos cuenta el significado tan profundo que tiene todo esto. Entonces todo esto nos ayuda a comprobar que este tipo de celebraciones, que hoy estamos a 3, ¿verdad? Faltan 3 días para que se haga esa celebración, pues realmente es algo completamente antibíblico. Pudiéramos decir que es solamente hasta como una burla de lo que realmente pasó, de lo que realmente significa todo esto que hicieron los magos. No los reyes, ¿verdad? Como lo creen, como les llaman, sino los magos, que ya dijimos, un mago en ese tiempo era una persona sabia, que se dedicaba al estudio de la ciencia, y en este caso también al estudio de las profecías, con estos magos que comprendieron cuando nació el Hijo de Dios. Bueno, ya para... Hay algo más que se usa, o que es muy representativo de esta fecha, el 6 de enero, ¿qué es? Aparte de los regalos, de los juguetes. La rosca, ¿verdad? La rosca. Bueno, ahí... a ver. Y ya para concluir, mejor vamos a ver Proverbios capítulo 20, verso 17. La rosca, bueno, sabemos que la rosca es un pan en el cual ponen figuras, dicen ellos, muñecos, y que al momento de partir la rosca, repartirla, quien le toque ese muñeco está obligado a continuar con la fiesta, ¿verdad? Que todavía no termina, que sigue días después. Ya después hablaremos también de eso. Y es una tradición que se ha seguido por mucho tiempo, pero bueno, ya únicamente para concluir, vamos a ver aquí en Proverbios 20, verso 17, porque se dice que la rosca es muy sabrosa. ¿Alguien de aquí la ha probado? ¿No? Bueno, nadie, pero se dice, ¿verdad?, que es muy sabrosa. Pero ¿qué nos dice aquí el libro de Proverbios? Capítulo 20, verso 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca será llena de cascajo. Y sí, aquí cuando habla del pan de mentira, habla de doctrinas. Y precisamente eso, esta doctrina, o esta enseñanza de la rosca, es parte de ese pan de mentira que dice aquí. Es muy sabroso, ¿verdad? Y sí, la gente puede decir, es que las roscas son muy sabrosas, son muy tradicionales y son sabrosas, dicen ellos, con un café, con chocolate o algo, ¿verdad? Y decíamos, son fiestas tal vez muy atractivas, fiestas que llaman la atención de la gente y que quieren seguir conservando esas tradiciones. Pero dice aquí, es el pan de mentira, son doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, que pueden ser muy sabrosos, pero dice aquí, su fin es de destrucción. Bueno, hermanos, vamos a concluir con este tema y recibimos a nuestro hermano diácono Rodolfo para seguir con nuestro culto. Paso a vosotros.